De diario haré obras de amor, ayudaré con mi clamor, mi vida aquí, cual hierba es, me esforzaré por ser mejor, Se pone ya, mi sol aquí, se ocultará, para partir, me encontraré con mi Jesús, donde jamás se oculta el sol. Al terminar mi senda aquí. En primer lugar, gracias hermanos, aquí de Galena Park, por tener el valor para organizar estas conferencias. Y no solamente Galena Park, pero todas las congregaciones y hermanos del área que han participado con esto. A los organizadores, todo lo que han hecho, yo sé que es mucho trabajo, hermanos. Yo sé que han trabajado hasta tarde, alguna noche antes de las conferencias, acá hasta las 2 de la mañana me parece. Trabajando, hermanos, para hacer posible lo que estamos gozando ahora. Gracias a las hermanas por su parte, las comidas excelentes en cada ocasión. Gracias a cada uno por su parte. Gracias a los que han hablado en las conferencias. He oído a cada uno de ustedes y yo aprecio a cada uno en su forma de presentar sus sermones, unos con más fogosidad, otros con más dulzura, pero todos hermanos predicando la palabra, algunos hermanos con un español tremendo, con cada acento y cada punto en su lugar, otros fallando el español un poco, pero igual le entendimos lo que estaba diciendo y aprendemos de cada uno, hermanos. Y eso es lo que a mí me ha causado gozo, oír a distintos hermanos presentar las mismas cosas. Diferentes hermanos hablando en diferentes formas, diferentes maneras, pero todos presentando el mismo mensaje, la misma esperanza. Y por eso todos aquí contentos al oír estas cosas, hermanos. Y gracias también, hermanos de Galena Park, por su sostenimiento al expositor. Ayuda mucho. Y permítanme un comercial. Aquellas congregaciones que no han ayudado, hermanos, podemos ahora aceptar esa ayuda. Porque queremos sacar cada año 4 ediciones, pero a veces por falta de Dios solamente 3. Hubo años solamente 2 en los 20 años que hemos estado. Pero los hermanos por toda América Latina, México, Centroamérica, Sudamérica, Australia, Europa, Canadá, este país, hermanos que demuestran su apreciación. Y aquellos que nos ayudan con artículos, y quiero animar a todos los que tuvieron parte con el seminario, me mandan sus manuscritos, hermanos. Ya sea por correo electrónico, como sea, pero me los mandan y ya vamos a usarlos. Y inclusive los que no tuvieron parte del seminario, algún artículo especial que hace falta en la obra, hermanos, mándenlo, porque siempre hacen falta buenos artículos sólidos con base bíblica. Hablaba alguien de león y cordero, y me acordaba de que me decía mi madre que cuando nací un 5 de mayo, me bauticé un 4 de julio, pero 5 de mayo, y una tía por ahí, cuando supo que mi madre me quería poner Leonel, ¿para qué un nombre tan feo con el león por enfrente? Ponle Ignacio, por Ignacio Zaragoza, 5 de mayo, ¿no? Pero no, me puso Leonel. Y a veces creo que Leonel tomó muy en serio su nombre, ha querido ser un león. Aunque después pienso también en Cortés, un león Cortés. Y luego también, hermanos, el hecho de que Leonel significa león joven. Pero este león ya no está tan joven, hermanos. Y por eso aquí vemos varios predicadores que yo sé que sienten igual que un servidor. Ya la edad está pasando, ¿verdad, hermano Rodrigo? Ahí vamos. Otros acá también.
Y qué bueno ver a jóvenes predicadores, jóvenes queruxes. Y todos somos predicadores en verdad, cada miembro de la congregación de una forma u otra. Pero qué bueno animar a esos jóvenes, animarlos a que vayan aún más allá de lo que hicimos nosotros en capacidad, en obra. Animar a los hijos, hermanos, para que sean también predicadores de la palabra del Señor. ¿Estábamos, hermanos? Y ojalá que me entiendan lo que quiero decirles ahora. El hermano Larry me robó el pensamiento ahí al final. Pero no seamos consumidos con esto de estar solamente atacando el error. Hay que atacarlo, sí. No hay que ser consumidos como nuestros hermanos perdón, no me gusta usar la palabra, pero hago entender a qué me refiero. ¿Cómo es que estos llamados antis se la pasaban con círculos? Y luego no, lo que no hay que hacer. Pero nunca diciéndonos cómo hacerlo. Y debido a ello, hermanos, estos se han consumido en atacarnos. Que por los huérfanos, que por esto y que por lo otro. Nunca van a comenzar obras en América Latina. Van donde hay obras ya para tratar de causar problemas. Con no. Y se han consumido, hermanos. Porque es que cuando uno ataca a alguien o a algo continuamente, es todo lo que hace, se consume. Llegamos a ser, hermanos, sirvientes de aquello, esclavos de aquello. Sí, hermanos, no me malentiendan. Hay que defender la doctrina. Hay que atacar el error, pero hay que predicar el Evangelio. Si estamos ocupados siempre nomás en atacando a esto, no vamos a predicar el Evangelio. Es lo que quiere el diablo. Es lo que ha hecho con esos hermanos. Por eso van disminuyendo en tamaño. Se van mordiendo unos a los otros. Y aquel legalismo, hermanos, se va profundizando hasta el punto de que se acaban de comer uno al otro, hermanos. No queremos que eso pase con nosotros, hermanos. Hay que defender la palabra en cada momento que podamos, hermanos. Pero hay que edificarlos, hermanos. Hay que ayudarlos, hermanos, para que crezcan espiritualmente. Y llevemos este Evangelio por todo el mundo. Siempre con amor. Me toca la ensalada rusa. Es decir, hablar poquito de todo. Hacer un resumen de las cosas dichas. Yo no sé si resumen es la palabra, pero sí, lo que entiendo en cuanto a lo que me corresponde es eso. Por eso oí a todos con mucha atención. No, Rodrigo me dijo, haz esto. Bueno, sí, como no, es el que está dirigiendo las conferencias. Y yo sé que los demás dicen amén a esto, así es que oír a cada palabra de cada hermano y hermanos me gocé. Me gocé al oír al hermano Suárez, al hermano Rodríguez, al hermano Martínez, al hermano del Fierro, a todos los hermanos. Porque uno aprende y aprendemos unos de los otros. Pero hermanos, hay terremotos, hay huracanes, hay hermanos tormentas que destruyen. Pero ya hay urgencia cuando esto pasa. Y realmente, hermanos, cuando viene aquella destrucción y vemos todo aquello, nos tocó estar en Wichita Falls cuando pegó ese tornado grande ahí. Parecía guerra, hermanos. Pero una vez que pasó aquello, a edificar a Wichita Falls. Estuvimos en Lubbock también cuando pegó el tornado ahí. Y después de aquello, a edificar Lubbock. Y así nosotros, hermanos. Viene la tormenta y ya ha venido. Y cómo nos duele ver al pueblo de la iglesia del Señor destruido en partes. Sangrando con heridas, hermanos. ¿Qué hay que hacer? Hay que sanar las heridas. Hay que trabajar, hay que edificar. Para que otras personas vengan, hermanos. Y puedan también ser parte de esta hermosa comunión. De cara ante el gran compromiso, y tenemos un gran compromiso, el tema general, y luego prestos a luchar contra el ecumenismo. No estamos en contra de la unidad, al contrario.
trabajamos por la unidad. Pero sí, hermanos, no contra este concepto del ecumenismo, de que debemos aceptar a cualquiera, no importa lo que crea. Hablábamos de que no hay que tener, hermanos, unión, pero unidad en base a la palabra. No aceptar a todos con todas sus creencias, sino que unidad en base a la palabra. Una misma fe, hermanos. Una misma esperanza. Un mismo plan de salvación, organización en cuanto a la iglesia. Es una iglesia, hermanos. Un Dios, un Señor, un bautismo. Ya lo saben, Efesios 4. Pero, hermanos, esto de que hay unidad en diversidad. No, hermanos. Un reino dividido no puede permanecer. Lo dijo el Señor. Y por lo tanto hay que trabajar por la unidad, que creamos las mismas cosas. 1 Corintios 1. No de Pablo y no de Cefas, sino de Apolos, no de Felipe, no de Ilfonso, no de otros hermanos, no de Larry White, pero todos del Señor, ¿verdad? Y así podemos tener esa unidad en base de lo que dice la Biblia, hermanos. Si no hay eso, no hay unidad. Me da tristeza, como decía ayer los varones, de que hay hermanos que se han desviado y nos dicen, oh, así creía yo, hermano, pero ya no. Una confesión, hermanos, a la apostasía. Así creía, pero ya no. Nosotros creemos igual, como creíamos en los 50s, en los 60s, el siglo pasado y en este siglo, hermanos, y hasta que venga el Señor. Su palabra no cambia, por lo tanto, hermanos, creemos en la unidad. Y luego nuestro hermano Luis Felipe nos habló de esa teología ciega, con mucha elocuencia. Y cómo es que estos ismos, hermanos, no dan realmente esto de cómo vivir la vida cristiana. Estos ismos, hermanos, están sin Dios y sin esperanza. Ateísmo, humanismo. Suenan muy bonitas las palabras. Parecen las palabras de un intelectual, uno que sí sabe. Y algunos quieren mostrar que sí saben. Sin saber, hermanos, que realmente son estas teologías ciegas. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinarlo todo y retener lo bueno. No es nada malo de ver, de ver lo que está diciendo, hermanos. Pero retener lo bueno. Esos disparates de la teología ciega, hermanos, como decía nuestro hermano, no ayudan a nadie. Confunden. Yo sé que los del mundo, hermanos, hablan en cuanto a la locura de la predicación. Y lo mencionó el hermano. La locura del cristianismo. Hermanos, ¿y qué fue lo que dijo Pablo? Hablando ahí a los corintios, aquellos griegos que ellos hacían alarde de su cultura, de su conocimiento. Al fin y al cabo, sabemos nosotros que la cultura griega, la cuna de la civilización occidental. Tenemos mucho los griegos en cuanto a conocimientos. Y ellos se gloriaban en su conocimiento. Y por eso cuando oían de un Cristo crucificado, se burlaban de aquellos predicadores. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 18, ya conocen el pasaje. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué, hermanos? Es poder de Dios, hermanos. Para aquellos griegos, esto de que ese que fue crucificado en la cruz, ahora es el Salvador, pero ¿cómo? Si lo mataron los hombres. No podían entender, hermanos, el poder de la predicación de la cruz. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios que salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿qué, hermanos? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La religión cristiana, la única religión que usa de la predicación, podemos decir. Pero la predicación correcta, ¿no? La predicación en cuanto a un Cristo crucificado. Esperanza nuestra en cuanto a nuestra salvación. Y vemos pues que nosotros confiamos en esta palabra del Señor. Pero hablamos del humanismo. El humanismo a través de América Latina tiene muchos años haciendo daño, aún en este país también. ¿Pero qué es el humanismo? Suena muy bonito. Aquello de ayudar al ser humano, de buscar el bien del ser humano. Y hay el problema en la Iglesia de Cristo en los últimos años, que muchos predicadores buscando el que se sienta bien mi hermano, el no ofender a mi hermana. Y cuando predico muy duro, salir hasta afuera para disculparse. Mira, hermana, no, hermanos. Se busca solamente el bien del hombre sin pensar en lo que Dios ha dicho. Y no hace mucho tengo la cinta, me la regaló el hermano Suárez, de un conocido predicador que decía, y dice en la cinta, ahí está la evidencia, de que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo no es el mismo. Y con aquella elocuencia no resonante. El hecho de que ahora hay más corrupción en el mundo, más perdición, Dios como que ha cambiado y hace la cosa más fácil para ti y para mí. Es decir, Dios sujetándose al hombre. Dios cambiando por el hombre, cambiando su voluntad para beneficiar al hombre. No, hermanos, Dios no ha cambiado. Es el mismo evangelio que predicó Pablo y Pedro en aquel día de Pentecostés. No ha cambiado, hermanos. La misma conducta cristiana hoy se exige. Y por eso nosotros, hermanos, seguimos adelante, predicando la palabra del Señor. Mucho más para decir aquí, por el tiempo se nos pasa. Se hablaba también de la ignorancia bíblica. Y así es, hermano Rodríguez. Hay mucha ignorancia. Al fin y al cabo, desde el Antiguo Testamento se dijo, y lo citó usted, hermano, el hecho de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y noten lo que sigue del verso. Cosa que recordar a esos hermanos que ya no creen como creían antes. Y lo dicen con orgullo, no, ya no creo así. Ahora creo allá. ¿Qué dice ahí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No solamente es el predicador, sus hijos afectados. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros, como queruxes, prediquemos la palabra, hermanos. Ni más, ni menos. La palabra, pero con amor, con humildad. Amamos a los hermanos. Amamos las almas de aquellos a quienes predicamos, hermanos. Y por eso no queremos que ellos sigan en ignorancia más. Y creo que en los últimos años ha llegado más de esta ignorancia a nosotros. Antes éramos conocidos como Biblias ambulantes. Es decir, Biblias que caminaban. Aquel hermano José citaba Biblia hasta por los codos. La hermana María también. Pero ahora como que se ha dejado eso un poco. Hay que volver, hermanos, a las sendas antiguas. Hay que volver al tiempo cuando podíamos dar Biblia por todo lo que creíamos. Y muchos aún lo pueden hacer. Pero que más de los hermanos sepan qué es lo que creen y lo vivan diariamente. Ese pasaje hermoso, hermanos, y también se hizo referencia a él por nuestro hermano. Ese pasaje de Josué, un desafío, el capítulo 1, 6 al 9, en donde se hace ver a Josué que esfuérzate y sé valiente
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Y cómo es que Josué tenía que hacer qué? No ir ni a derecha ni a siniestra. Derecho, hermanos. Eso no ha cambiado. Y aquellos que siguen derecho, no haciendo caso de las distracciones del mundo, como decía Larry, o distracciones de parte de malos obreros, que nos ocupemos solamente de ellos, no, hermanos. Les damos la reprensión, hablamos con ellos con amor, si no quieren arrepentirse, darán cuenta a su Dios. Pero tú y yo, ¿qué hay que hacer? Hay que predicar esta palabra. Hay que ser valientes de predicar, ya por la palabra oral, ya por la palabra escrita, ya como sea, pero hay que predicar, hermanos. A todos aquellos que quieran escuchar y saber de nuestro Dios. Y ese mismo Josué, ese mismo libro, y también hizo referencia el hermano a ello, un pasaje favorito de todos aquí, ¿verdad? El capítulo 24 de Josué, ¿qué dice allí? El desafío, verso 15, el desafío de que, bueno, si ellos querían seguir sirviendo a aquellos dioses, entonces él y su familia, ¿qué iban a hacer? Servir al Señor. Y hermanos, hoy hay muchos ídolos, hermanos, entre nosotros. El televisor, deportes, otras distracciones, son ídolos. No son de oro y de plata, pero son ídolos porque llevan toda nuestra atención. No estoy en contra de la televisión, no estoy en contra del deporte, pero si uno se dedica solamente a eso, hermanos, quita de que atendamos a las cosas del Señor. Dice Josué, ya conocen las palabras, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Noten qué hermoso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú y yo digamos lo mismo, hermanos. Donde estemos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya en Fort Worth, ya en Dallas, ya en San Antonio, ya en Houston, ya en Valdosta, Georgia, México, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, donde estemos, yo y mi casa. Y no es solamente una pretensión, hermanos, es un hecho, es una realidad. No importa lo que hagan todos los demás, no es excusa para mí para seguir tras ellos. No, yo y mi casa serviremos a Jehová. El pasaje también bien conocido, y solamente este punto quiero hacer ahí. Mateo 7, 21, 23. No basta con decir Señor, Señor. Ya saben, ¿verdad? Hay que hacer la voluntad del Padre. La última parte del verso 23, la última frase que traduce a hacedores de maldad, traduce la palabra griega anomia. A negativo, nomian ley. Sin ley. Eran seres religiosos, habían hecho muchos milagros según ellos, pero sin ley. Ya ignorantes de la ley, quizás voluntariamente, cerrando los ojos. Eso dice así, pero me parece mejor así, más bonito así. Y entonces ignoran la ley para hacer lo que les da la gana. Por lo tanto, ya recibirán su recompensa. Y luego, hermanos, el día de ayer hablábamos esto de el hecho de que definitivamente se necesitan, ¿qué cosas? Hombres y mujeres auténticamente convertidos. Y con todo su corazón, con aquella elocuencia característica de nuestro hermano, lo hizo ver. ¿Qué cosa? El hecho de que no basta con ser convencidos, hay que estar convertidos. No basta con conocer el hecho de que no hay que cantar con instrumento, o que la cena cada primer día de la semana. No basta con conocer los argumentos para hacer aquel hombre callar. Un amigo que fue colaborador mío años atrás me decía que su padre
que era anciano. Se gozaba ir a la plaza, sentarse ahí en ese parque, venía una persona, hablaba de la Biblia con aquella persona, comenzaban a alegar, y luego cuando ya no podía decir nada a aquel hombre, se le reía en la cara. Como, yo te gané, yo sé más Biblia que tú. No, hermanos, un anciano. Y a veces los queruxes somos así, como que nos gozamos, le gané. Le mostré a aquel sectario que yo sé más Biblia que... No, hermanos. Estamos en el negocio de ganar almas al Señor. Presentemos la palabra, pues, hermanos, con amor. Y por eso, convertidos de corazón. Ese pasaje precioso que citó Larry ayer, de Romanos capítulo 6. ¿Cómo es que nosotros hemos obedecido esa doctrina de corazón? El hecho de que la doctrina tiene sus características, se conoce, pero no solamente eso, hermanos, sino que el hecho de que la obedecimos de corazón. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecisteis de corazón, y lo decía con énfasis, y así debe de ser. Y creo que al ver el contexto, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, el hecho de que así como antes entregados al pecado de todo corazón, con la misma fuerza, ahora entregados al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. Estamos enamorados de Él y de su voluntad. Y por eso en eso, hermanos, hay verdadero gozo y paz cuando uno se entrega completamente al servicio de Dios. Eso de 2 Corintios 5, 14, el amor de Cristo nos constriñe. Pase lo que pase, problemas en la obra. Y ahora una hermana de problemas ahí en la congregación, hay en todas partes. Pero ¿qué es lo que hace a ese predicador, ese esposo, su familia seguir adelante? El amor de Cristo nos constriñe. Nos mueve seguir adelante. Hay momentos que uno no duerme de noche pensando. Pero hermanos, el amor de Cristo nos constriñe. El apóstol Pablo, hermanos, dedicó su vida al Señor. Y al final de su vida, aunque había herejías en Occidente y había persecución, hermanos, en otras partes, no le pesaba a él que dedicó su vida al Señor. No dijo esos años que dediqué, ¿de qué sirve? No, hermanos. Él sabía que por eso tenía su corona de ida, según Timoteo 4, 6 al 8. Así tú y yo. Pase lo que pase, hermanos. Sigamos predicando porque no hay cosa más preciosa, más gloriosa que ser predicador. Dios tuvo un hijo y él fue predicador, hermanos. Su hijo unigénito. Y pero tú y yo tengamos, hermanos, ese sentido de sentirnos honrados de que Dios nos tomó por dignos para ser mensajeros de Él. Y sabemos que realmente no somos dignos, pero hacemos lo que podemos. Romanos 12, 1 y 2, para hacer un sacrificio vivo al Señor, ¿no? Pero también, hermanos, decía el hermano Suárez, y con toda razón, con mucha fuerza, el hecho de que hay que estar bien definidos en lo que creemos, en lo que hacemos. Hay que saber de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Gálatas 1, citaba el hermano 6 a 9. Pasaje favorito mío desde mi niñez, hermanos. Me acuerdo que ahí en la cocina de la casa de mi madre leí este pasaje cuando todos estaban dormidos, a voz alta. Estoy maravillado de que tan pronto os halláis y todo aquello. Ya conocen el pasaje, ¿no? Otro evangelio. Y sí, hermanos, otro evangelio están predicando algunos. Pero aunque predicando otro evangelio, ¿qué? Hay que seguir predicando la palabra. Josué 1, ya lo citábamos, creo que me adelanté. Hermano José, fue de usted la cita. A Josué 24 también, el hermano citó este pasaje. Pero pasaje hermoso, en cuanto a mí y casa, vamos a servir al Señor. Y luego se nos habló de un mensaje del cielo.
Y así es, hermanos. Ese pasaje precioso también, otro de mis favoritos, Tito capítulo 2, versículo 14. Creo que en ese verso no solamente hace ver que el mensaje es del cielo, hermano Felipe, pero muestra la actitud que debiéramos tener al hacer la obra del Señor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No porque tengo que hacerlo, no, hermanos, por gratitud. Ahí está la motivación, hermanos. Agradecidos a Dios que Él nos salvó. Agradecidos a Dios por todo lo que nos da. Agradecidos a Él por la familia que nos dio, los hijos que nos dio, la esposa que nos dio. Y tantas otras cosas más. La congregación en la cual estamos. Agradecidos a esos hermanos. Agradecimiento, pues. Pero sobre todo, hermanos, agradecidos al Señor. ¿Por qué? Dice el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar, noten la palabra, para sí un pueblo propio. Hemos de ser puros, hermanos. Cristo murió por eso, nos lavó con su sangre, para purificar un pueblo propio. Pero ¿qué es ese pueblo, hermanos? Celoso de buenas obras. Más que la comida, más que el pan. Hermanos que viajan a predicar en ayunas, van ahí y no saben dónde se van a quedar, dónde van a pero van. Y fue así desde el principio, hermanos. Ahí en Lucas capítulo 10, versos 1 como hasta el 12, aquella misión de los 70 envió el Señor a aquellos hombres a predicar, sin alforja, sin dinero, sin nada, a predicar. Porque la mies es mucha, dice el verso 2, y pocos los obreros. No había comité de misiones, no había ancianos, pero iba aquellos hermanos predicando el Evangelio. Y así nosotros. Vamos, porque la obra es del Señor. Por gratitud. Y en cuanto a esto de la palabra, hermanos, venía del cielo. 2 de Pedro 1, versículos 1 al 21. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué, hermanos? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mensaje del cielo. No de aquellos predicadores, no, hermanos, invento de la mente humana, del Señor, del cielo aquel mensaje. Y Salvador nos hablaba ayer también con mucha elocuencia y con mucho fervor, esto de que hombres y mujeres dispuestos a sufrir. Hace falta un espíritu de sacrificio, hermanos, en cada uno de nosotros. Ir a donde el Señor nos lleve, dispuestos a sufrir. Tenemos el ejemplo del Señor en cuanto a esto. 1 Pedro 2, verso 21. Él nos dejó ejemplo en todo. También en esto del sufrimiento. Y nosotros pues seguimos el ejemplo del Señor. Dice el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué, hermanos? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sufrir como Cristo, sí, hermanos. Y creo que todo obrero que ha predicado por un tiempo ha sufrido, hermanos. Aunque se vea próspero y con peso demasiado, pero hemos sufrido por la causa del Señor. Hay momentos amargos. El hermano Miranda sabe de eso, y otros aquí también. Pero ¿qué, hermanos? Seguimos el ejemplo del Señor. Si Él sufrió, hermanos, y mucho más que lo que podamos sufrir nosotros, dispuestos, y como Pedro y Juan, ¿qué pensaban ellos de la persecución que ellos recibieron? Estaban contentos por ser tomados por dignos para sufrir por la causa del Señor. Hechos, capítulo 4, me parece. Así tú y yo. 9:11 mencionaba el hermano Salvador ayer. Cuando vi, hermanos, y creo que escribí algo en la última edición de esto, del expositor, cuando vi aquellas torres atacadas, le decía al anciano, esto es guerra. Y sí, primero la primera torre, luego
Yo entraba a la primera, y ahí tenía el televisor y vimos la segunda. Estábamos todos ahí atónitos. Y vinieron los demás ahí a ver aquello. Y qué dolor. Y sí, hermanos, la nación no será igual. Creo que en todos un pesar desde ese día. Pero hermanos, yo veía que pensaba en la iglesia. Pensaba en aquellos aviones que pegaban aquellas dos torres. ¿Y cómo es que hoy el diablo, el terrorista de terroristas, ¿no? ¿A quiénes ataca? A las torres en la iglesia del Señor. A los líderes. A los predicadores, a los ancianos, a los diáconos. Pues algunos caen en lo que caen. El diablo logró su terrorismo allí. Pero hermanos, tú y yo tenemos una ventaja. Tenemos la mejor solución para el terrorismo, ¿no? La palabra. Amén. Esta palabra, hermanos, y la comunión que tenemos unos con los otros. Venimos al servicio y qué gozo cantar con los hermanos. Y hoy las oraciones y las predicaciones y las clases bíblicas. Es la mejor protección contra este terrorista, ¿no? Él no puede con nosotros. No por mis fuerzas, pero porque el Señor vive en nosotros. Gálatas 2, versículo 20. Su palabra la conocemos, hermanos. Y por eso Él no puede con nosotros. Por eso, hermanos, nosotros dispuestos a sufrir por la causa del Señor. Y luego, hermanos, tuvimos y tenemos el programa ahí. ¿Cómo es que las hermanas también tuvieron su parte? Hablando de conservar el hogar. Hablando de cómo es que la mujer de Dios debe de hablar y obrar sabiamente. A los jóvenes se les habló de esto de ocuparse de la lectura, la exhortación y la enseñanza. También cómo es que el joven debe de ser fuerte y sabio en base a la palabra. Y en la reunión de varones, hermanos, hablamos cara a cara en cuanto a los problemas que están pasando en Houston. ¿Y dónde estás, hermano? ¿Qué posición tomas? Bueno, cada uno ahí, pues sí, haciendo ver que estamos a favor, ¿no? De tomar la palabra como la base y de enfrentar cualquier herejía que venga. Aunque sean hermanos queridos con quienes convivimos, pero si el hermano se ha desviado, hay que hacer ver el desvío. Pero no solamente eso, hermanos, como es que nosotros tenemos que, una vez que enfrentamos aquello, y una vez que hablemos con ellos, y una vez que lo hacemos con amor y con reverencia y todo aquello, entonces, hermanos, el hecho de que hay que seguir haciendo la obra, hay que seguir predicando. Y aquí avisándoseme que ya es tiempo de cortarle. Y hermanos, y vamos a cortarle aquí enseguida. De la causa, hermanos, a los efectos. Ya en parte lo hemos dicho, hermanos. Pero quiero compartir con ustedes este último pensamiento. Pase lo que pase. Aunque vengan tiempos difíciles, hermanos. Pensemos en el pasaje de Habacuc, capítulo 3, 17 al 19. Allá Habacuc, aquel consolador, su nombre significa eso, que toma a alguien para consolarlo. Habacuc, pues, consolando a Judá. ¿Por qué? Porque Judá tenía que ir al cautiverio. Tenía que ir a Babilonia y estar ahí 70 años. Y no entendían aquellos siervos de Dios cómo es que los hijos de Dios tendrían que ir a la casa de aquellos paganos y servirles ahí, estar en cautiverio. No entendían aquello. Jeremías, el profeta Girón, también les habló de esto, ¿no? ¿Y quiénes eran aquellos falsos profetas? No, está bien, hay paz, no hay problema. Jeremías tenía que confrontarlo, ¿verdad? Hermano Alfonso. También Habacuc. Para hacerles ver que aquello era necesario y que por la fe vivimos. Si aceptamos el plan de Dios de ir allá, Dios tiene su plan.
Y aquel que obra por fe, al final será bendecido. Y por eso dice Habacuc ahí, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Aún no hemos llegado a eso, hermanos. Pero supongamos que llegue ese día, que en este país tan próspero suceda eso. ¿Qué, hermanos? Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierras, y mis alturas me hace andar. Pero también, hermanos, el último libro del Apocalipsis. ¿Cómo es que Dios siempre nos da consuelo? Y es lo que significa Apocalipsis, hermanos. Ahí el mensaje para nosotros y para aquellos del primer siglo que estaban en persecución. Que pase lo que pase a la iglesia del Señor, la iglesia al final será triunfadora. Roma persiguiendo a la iglesia del Señor. El país más fuerte de la tierra persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Difícil eso? Claro que sí, hermanos. Y algunos viemos pensando, ¿y qué ahora? ¿Qué va a pasar? La preocupación natural que viene, ¿no? Bajo circunstancias tan difíciles. ¿Se imaginan hoy, hermanos, si esta nación persiguiera a la iglesia de Cristo? ¿Cómo estaríamos, hermanos? Hay un mensaje de Apocalipsis y terminamos con eso. Pase lo que pase, la iglesia va a triunfar. Tú y yo vamos a triunfar. No por nuestros méritos, pero por Cristo Jesús. La promesa del Señor, que la iglesia va a triunfar. Y por eso, esto del capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y termina el verso diciendo lo que ya conocemos bien: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego el hecho de que Dios nos ama, Juan 16. Qué mejor confianza, ¿no? Pásalo, Dios me ama, tal y cual como soy, con todas mis imperfecciones, Dios me ama. Y luego el mensaje de Apocalipsis. Pero aún con todo esto, tú y yo, con esa confianza en mente, hay que tener siempre en nuestros corazones lo siguiente. Sí, confianza de que vamos a triunfar, pero hay que predicar la palabra hasta el final. Las últimas palabras de la Biblia dicen eso, ¿verdad? Dice: alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía. Dios quitará de parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. No hay que quitar ni poner. El verso anterior, me adelanté, hermanos, el 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Yo no sé, hermanos, quizás me regañen después los directores de esto, pero creo que sería bueno extender ahora una invitación a un nuevo dirigir. Posiblemente a alguien aquí sujeto a obedecer el Evangelio. Han oído tremendas pláticas de los hermanos que con todo su corazón hablaron y lo decían con amor. Esto quizás te ha conmovido a ti, que hagas tu decisión de obedecer a Cristo, de ser parte de la iglesia del Señor en este día. O quizás tú, mi hermano, que has apartado, has estado indeciso, has estado ahí vacilando, como dice la palabra, ¿no? Dando vueltas sin saber en cuanto a dónde vas, ni quién eres. Ahora es cuando hagas tu decisión.
de venir al Señor al cantar el himno, ya sea para obedecer el Evangelio o para pedir las oraciones de esta congregación, los que aquí estamos reunidos. Nos pondremos de pie ahora mismo.